Bienvenidos una vez Moon S a su canal de confianza, donde el cafecito corre caliente y los secretos de las celebridades, bueno, digamos que los desmenuzamos con cariu más menos o. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas Moon S queridas, comentadas y seamos honestos, misteriosas del mundo del espectáculo turco, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su esa explosiva química que vimos en Senu con diéresis al Capm, Love is in the air, que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3 en el real, o al menos, eso creemos. Porque después copyright ese de un torbellino de amor, viajes, alfombras rojas y momentos adorables que compartieron con sus fans, boom, el silencio. Y con el silencio, llegaron los rumores. Rumores de separación superíndice 3N de tensiones, de nuevos amores y un verdadero culebro superíndice 3N digno de la mejor telenovela turca. Hoy vamos a adentrarnos en el laberinto de la relación superíndice 3N Hande Kerem. ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Por Q copyright terminaron? Y lo muy ese importante Q copyright oculta Hande Erupar Rafael sobre Kerem Bürsin. Porque, mis amigos, tengo la sensación superíndice 3N de que hay mucho mood ese de lo que vemos a simple vista. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme jugoso, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeré copyright la información superíndice 3N mood S fresca y las teorías mood S locas, pero siempre con respeto, ¿eh? Así que vamos a darle cau más menos a este salseo. Ok, pongámonos en contexto. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno mundial gracias a Senu con diéresis al Capm. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, conquistando corazones en todo el mundo con su historia de amor, su humor y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Era evidente que había algo muy ese que simple actuación superíndice 3N entre Hande y Kerem. Las miradas, las sonrisas, los gestos de todo gritaba de estamos enamorados. Y entonces confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. La noticia causó superíndice 3 furor en las redes sociales y sus fans, que se autodenominaron que Hande y Kerem, lo pillan, estallaron de alegría. Vimos fotos de sus viajes a Maldivas, postales románticas, budeos divertidos, parecían la pareja perfecta. Ah, las Maldivas. Un edu copyright N para enamorados, o un escenario perfecto para una puesta en escena magistral. ¿Acaso las fotos en ese paraíso tropical eran una cortina de humo para ocultar los problemas que ya se incubaban en la relación superíndice 3N? Esa es una pregunta que me ronda la cabeza y que espero que hoy podamos empezar a desentrar más menos ar. Pero como les dije antes, la perfección superíndice 3N es solo una ilusión superíndice 3N. Y detrás ese de las sonrisas y las fotos de Instagram, empezaron a surgir las primeras grietas. Rumores de peleas en el set de grabación superíndice 3N, diferencias irreconciliables, la burbuja de amor comenzaba a pincharse. Y aquí es donde empieza lo jugoso, mis queridos chismosos. Porque los sets de grabación superíndice 3N, como bien sabemos, son autocopyright y casollas a presión superíndice 3N donde los roces son inevitables. Horas interminables copyright S, egos, todo eso puede afectar a una pareja, incluso a la que parece ese su superíndice 3 lida. Lo curioso es que ambos siempre han sido muy discretos sobre su vida personal, incluso cuando estaban juntos. Evitaban dar entrevistas conjuntas, no hablaban mucho de su relación superíndice 3N en público, algo que en retrospectiva, debería habernos dado una pista de que las cosas no eran tan idílicas como parecían. Esa discreción superíndice 3N, esa cautela, ¿era una estrategia para mantener la imagen de pareja perfecta, o era una forma de protegerse del escrutinio público y evitar que se descubriera la verdad? Porque seamos sinceros, en este mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y a veces mantener una fachada es más importante que la propia felicidad. Pero volviendo al tema central, copyright oculta Hande Erupar Rafael sobre Kerem Bürsin. Aquí es donde la cosa se pone interesante, mis queridos chismosos. Porque a pesar de que la ruptura se anunció superíndice 3 hace ya bastante tiempo, Hande ha mantenido un silencio casi absoluto sobre el tema. Un silencio sepulcral, diría yo. Un silencio que grita mood ese que 1000 palabras. Porque como deco a mi abuela, el que calla, otorga.
Q copyright Staru otorgando ande con ese silencio. ¿Staru protegiendo a alguien? ¿O Staru ocultando algo que podrá dar más menos arla a ella misma? Y ese silencio, como bien sabemos, puede significar muchas cosas. Podrá ser que simplemente no quiera revivir el pasado, que quiera proteger su privacidad o, lo que es muy intrigante, que haya cosas que prefiere mantener ocultas para evitar dar más menos ar la imagen de queremos o incluso, la suya propia. Porque no nos engau más menos hemos en este negocio, la reputación superíndice 3N lo es todo. Un pequeño más menos o escu, da lo puede arruinar una carrera brillante. Y ande que ha trabajado tan duro para llegar a donde es tú, no va a arriesgarse a perderlo todo por un chisme. Una de las teorías muy populares que circulan en los fans es que la diferencia de personalidades y ambiciones profesionales fue lo que terminó superíndice 3 separándolos. Se dice que Ande es una persona muy reservada y enfocada en su carrera actoral, mientras que Kerem es muy extrovertido y con aspiraciones de dirigir y producir sus propios proyectos. Esa teoría tiene mucho sentido, la verdad. Porque a veces, por mucho que amemos a alguien, si nuestros caminos no van en la misma dirección superíndice 3N, es inevitable que nos separemos. Es como dos trenes que viajan por vías paralelas, por mucho que se acerquen, nunca llegarán al mismo destino. Esta diferencia, que al principio pudo parecer complementaria, con el tiempo se habrá convertido en una fuente de conflicto. Se rumorea que Kerem quería que Ande participara en sus proyectos, pero ella no estaba interesada, lo que generó superíndice 3 tensiones y resentimientos. Uf. Acu huele a drama, mis amigos. Porque a ver, a Q Copyright N no le gusta que su pareja le apoye en sus proyectos. Pero también Copyright N es cierto que nadie es tú, obligado a hacer algo que no quiere. Y si Ande no se sentó a CEU superíndice 3 moda con los proyectos de Kerem, tenía todo el derecho a decir que no. El problema es que a veces esas negativas pueden interpretarse como falta de apoyo o de interu copyright S, y eso puede generar resentimientos. Otra teoría un poco muy picante sugiere que hubo terceras personas involucradas. Se habla de que Kerem podrá haber tenido un acercamiento con otra actriz durante la filmación superíndice 3N de uno de sus proyectos, lo que habrá detonado la ruptura. Sin embargo, esta teoría nunca ha sido confirmada y solo se basa en rumores y especulaciones. Hay el fantasma de la infidelidad. Un clásico en este tipo de historias. Porque seamos realistas, en el mundo del espectáculo, las tentaciones están a la orden del día. Rodeado de gente guapa con horarios interminables y lejos de casa, es fácil caer en la tentación superíndice 3N. Pero, ojo que esto es solo un rumor, No podemos acusar a Kerem de infiel sin pruebas su superíndice 3 lidas. Pero volvamos al silencio de Ande. Porque es ahí donde reside la verdadera clave de este misterio. Ande siempre ha sido vista como una mujer fuerte e independiente, que no tiene miedo de defender sus ideales. Entonces, ¿por qué Copyright guardar silencio sobre una relación superíndice 3N que fue tan pública y que significó superíndice 3 tanto para ella? ¿Serú que tiene miedo de lo que pueda salir a la luz si habla? ¿O serú que simplemente es tú, protegiendo a Kerem de algo que podrá dar más menos arle? Algunos creen que Ande es tú protegiendo a Kerem. Se dice que Kerem es una persona muy sensible y que la ruptura lo afecta superíndice 3 profundamente. Ande, en un acto de generosidad, podrá estar evitando hablar del tema para no revivir el dolor y no da más menos a su reputación superíndice 3N. ¡Ay, el amor! A veces, incluso cuando ya no estamos juntos, seguimos queriendo proteger a la persona que amamos. Y si Kerem es tan sensible como dicen, es comprensible que Ande quiera evitarle un sufrimiento innecesario. Otros, en cambio, piensan que Ande es tú protegió copyright dándose a su misma. Podrá ser que la verdad sobre la ruptura sea muy complicada de lo que imaginamos y que Ande prefiera no revelar ciertos detalles para evitar controversias y mantener su imagen pública intacta. Porque no nos engau más menos hemos, en este negocio, la imagen lo es todo. Y Ande, que ha construido una carrera su superíndice 3 lida y exitosa, no va a arriesgarse a perderlo todo por un chisme. Pero también Copyright N existe la posibilidad de que Ande simplemente haya superado la relación superíndice 3N y no quiera seguir hablando del tema. Después Copyright S de todo, todos tenemos derecho a dejar el pasado atrás y seguir adelante con nuestras vidas. Amo Copyright N.
A veces, lo mejor que podemos hacer es cerrar un capítulo y seguir adelante. Y si Ande ya ha superado a Kerem y estuvo enfocada en su futuro, es comprensible que no quiera revivir el pasado. Lo cierto es que solo Ande sabe la verdad sobre lo que realmente pasó superíndice 3. Y hasta que ella decida hablar, solo podemos especular y armar el rompecabezas con las piezas que tenemos disponibles. Y ese es precisamente el trabajo de este canal, mis queridos chismosos, armar el rompecabezas del espectáculo con las piezas que encontramos y tratar de desentrar más menos los secretos que se esconden detrás, ese de las sonrisas y las alfombras rojas. Pero no nos quedemos solo con las teorías y los rumores. Analicemos también copyright en las declaraciones que Ande ha hecho a lo largo del tiempo, aunque sean escasas. En algunas entrevistas, ha mencionado que valora mucho la honestidad y la lealtad en una relación superíndice 3N. También Copyright N ha dicho que busca una pareja que la apoye en sus proyectos y que la haga sentir segura y amada. Esas declaraciones, aunque generales, nos dan una pista de lo que Ande busca en una pareja y de lo que pudo haber faltado en su relación superíndice 3N con Kerem. ¿Será que no se sentía lo suficientemente amada? ¿Será que Kerem no era tan honesto como ella esperaba? Estas declaraciones, aunque generales, nos dan una idea de lo que Ande busca en una pareja y de lo que pudo haber faltado en su relación superíndice 3N con Kerem. Quizá ese no se sintió superíndice 3 lo suficientemente apoyada, o quizá ese la falta de honestidad fue un factor determinante en la ruptura. Porque la honestidad y la lealtad son pilares fundamentales en cualquier relación superíndice 3N. Y si esos pilares se tambalean, es difícil mantener la relación superíndice 3N en pie. Otro punto a considerar es la presión superíndice 3N medio, tica a la que estaban sometidos. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, pero también copyright N sus desventajas. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador y puede poner a prueba cualquier relación superíndice 3N, incluso las S fuertes. Hay, la fama. Un arma de doble filo que puede convertir un cuento de hadas en una pesadilla. Porque a Q Copyright N le gusta que le persigan los paparazzi a todas horas. ¿A Q Copyright N le gusta que opinen sobre su vida privada? Es una presión superíndice 3N constante que puede desgastar cualquier relación superíndice 3N. Se rumorea que la constante atención superíndice 3N de los medios y los fans fue un factor importante en la ruptura de Ande y Kerem. La presión superíndice 3N por mantener una imagen perfecta, las constantes especulaciones sobre su vida privada y la falta de privacidad pudieron haber contribuido al desgaste de la relación superíndice 3N. Porque no nos engau más menos hemos, en este negocio, la imagen lo es todo. Y la presión superíndice 3N por mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora. Además de ese, no olvidemos que ambos son superíndice 3 venes y estu, N en pleno desarrollo de sus carreras. Ande tiene 30 o más menos o si Kerem 36, edades en las que las prioridades y las ambiciones pueden cambiar rápidamente. La edad. Un factor clave en cualquier relación superíndice 3N. Porque a medida que crecemos, nuestras prioridades y ambiciones cambian. Y si no estamos en la misma sintonía con nuestra pareja, es difícil mantener la relación superíndice 3N a flote. Es posible que en el momento en que se conocieron, estaban en la misma sintonía y buscaban lo mismo en la vida. Pero con el tiempo sus caminos se separaron y se dieron cuenta de que ya no eran compatibles. Porque a veces lo que nos atrae de alguien al principio es precisamente lo que nos termina separando. Y hablando de caminos separados, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices populares de Turquía. ¡Bravo Ande! Demostrando que es mucho que una cara bonita y que tiene talento de sobra para triunfar en este negocio. Kerem también Copyright N ha estado trabajando en varios proyectos, tanto como actor como productor. Además de ese, se ha involucrado en causas sociales y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Bien por Kerem. Demostrando que también Copyright N tiene talento y que estuvo comprometido con causas sociales importantes. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿podrá haber una reconciliación superíndice 3N en el futuro? La verdad es que nunca se sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible.
Hemos visto a parejas que se separan y vuelven a estar juntas aún más menos os despu copyright ese, el amor es asu. Un misterio indescifrable que puede sorprendernos en cualquier momento. Sin embargo, en el caso de Ande y Kerem, las cosas parecen muy complicadas. Ambos han sido muy claros en que su relación superíndice 3n terminus superíndice 3 y que no tienen intenciones de volver a estar juntos. Pero a ver, ¿Q copyright n puede predecir el futuro? Quizú s con el tiempo cambien de opinión superíndice 3n. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. Q copyright n sabe lo que depara el futuro. Quizú s en algún momento sus caminos se crucen de nuevo y decidan darse otra oportunidad. ¡Ay, el destino! Un caprichoso que puede unir o separar a las personas de la forma muy inesperada. Por ahora, lo que podemos afirmar es que la relación superíndice 3n entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin fue un capítulo importante en sus vidas. Un capítulo lleno de amor, pasión superíndice 3n y también copyright n de dolor y decepción superíndice 3n. Una historia de amor digna de una telenovela turca. Y aunque la historia de amor haya terminado, el legado que dejaron como pareja perdura en la memoria de sus fans. La química que mostraron en Senu con Dieres y Salkam, seguiru siendo recordada como uno de los romances Mood SIQ superíndice 3 Nikous de la televisión superíndice 3N turca. Hanke Forever. Aunque ya no es tu copyright N juntos, siempre les recordaremos como la pareja que nos hizo show más menos ar con el amor verdadero. Y la pregunta que nos acuamos al principio, ¿Q copyright oculta Anderu Parrafoel sobre Kerem Bürsin?, sigue sin tener una respuesta definitiva. Quizú ese nunca lo sepamos. O quizú ese, algún dúa, Ande decida romper su silencio y contarnos la verdad. Solo el tiempo dirá. Y este canal estará aquí para contar lo prometido. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la relación superíndice 3n entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Un viaje lleno de secretos, rumores y especulaciones que nos ha dejado con Mood preguntas que respuestas. En resumen, hemos explorado los orígenes de su romance, los rumores de separación superíndice 3n, las teorías sobre las posibles causas de la ruptura y el silencio de Ande sobre el tema. Hemos visto que hay muchas incu superíndice 3 nitas y que la verdad sobre lo que realmente pasó superíndice 3 sigue siendo un misterio. Un misterio que quizú nunca lleguemos a resolver por completo. Pero mu ayu de los chismes y las especulaciones, lo importante es recordar que ambos son personas que han pasado por una experiencia dolorosa y que merecen respeto y comprensión superíndice 3n. Empatua, por favor. Que al final, todos somos humanos y cometemos errores. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Gracias por acompañar más menos arme una vez en este viaje lleno de salseo y entretenimiento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, este canal es tu AQ para ofrecerles información superíndice 3n, entretenimiento y sobre todo, mucho respeto. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Q copyright piensan ustedes sobre la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem? ¿Creen que hubo terceras personas involucradas? ¿Piensan que podrá haber una reconciliación superíndice 3n en el futuro? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Quiero saber Q copyright piensan ustedes. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Suscríbanse, compartan y comenten. Es la mejor forma de apoyar este canal. Recuerden que aquí siempre encontraru en la información superíndice 3 n mood s fresca, las teorías mood s locas y sobre todo, mucho cariño más menos hoy respeto por ustedes, mis chismosos favoritos. Les quiero. Asu que nos vemos en el superíndice 3º vídeo. No se lo pierdan. Y recuerden, el chisme bien informado nunca es tu de mood s. Besos. Y no olviden llevar siempre un poquito de salseo en sus vidas. Hasta la superíndice 3 Sima.